ya sabemos que hay muchas falsas etimologías, pero una de las que se atribuyen a academia está relacionada con ese famoso personaje mitológico, Academos, y más bien con el jardín donde se supone, o el bosque donde se supone que estuvo sepultado, y en el cual Platón enseñaba. Y de ahí, de ese bosque llamado Academia, se desprende todo lo que ya conocemos. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Y qué relación tiene con nuestro tema? Acás o acos, en el griego antiguo, significaba remedio, solución. Y la otra parte de la palabra es demos, pueblo. Lo que ese personaje mítico, Academos, hacía era ofrecer remedios al pueblo. Y por eso cuando incluso Atenas era invadida por los espartanos atacaban e invadían toda la ciudad, pero respetaban el bosque de Academos, porque era el que proporcionaba los remedios para todos. Bien, esa es nuestra función, es la función clásica y es la que nos da nombre. Somos una academia. Y aquí pensamos, por tanto, en los problemas para la sociedad, o si le queremos decir así, para el pueblo. Pero el concepto academia y democracia son conceptos que se implican y que se corresponden e incluso se complementan. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible con relación al tema de las principales amenazas o problemas para la democracia mexicana. Son muchos. Puedo clasificarlos solo para efectos de facilidad en cuanto a la exposición en lo que podría considerar los problemas crónicos y los problemas supervenientes o emergentes. ¿Cuáles son los problemas crónicos? El número uno, desde mi punto de vista, es la concentración del poder, que ha sido una característica del Estado mexicano durante cinco siglos. Esto es, desde el Estado colonial al Estado independiente, las diferencias fueron en muchos órdenes importantes, pero en el orden de la concentración del poder no hubo variación alguna. Y esto también a través de nuestras diferentes constituciones, desde la Constitución Fundacional de 1824 hasta la Constitución que nos rige de 1917, todo el arco constitucional ha estado dominado por una fuerza preeminente que es la del presidente de la República, concentrador de potestades, y las de los caciques que reproducen el esquema presidencialista en la escala territorial que les corresponde. Este problema de concentración tiene otro que le va aparejado y que nos ha acompañado también de manera secular, la corrupción. Y la corrupción tiene a su vez una expresión que resulta de la concentración de poderes que se llama impunidad. De manera que estos elementos se realimentan y forman parte de una realidad del Estado mexicano que evidentemente carcome al resto de las instituciones. Los problemas emergentes esencialmente son dos: violencia, como todos la conocemos, e intolerancia. Y la intolerancia es bilateral, o si se le quiere decir inclusive multilateral en el país. El discurso de la descalificación, el discurso de la cancelación, el discurso del odio no es privativo de un solo sector o de un solo emisor. Hemos visto que ya ese discurso se generalizó y justamente es en un espacio como este donde se encuentra otro tipo de discurso, el discurso dialogante. Esto es la esencia dialógica de la academia, es lo que debería ser la esencia del sistema político y de todo sistema político equilibrado. Bien,
¿Qué nos ha representado este esquema y este problema de las deficiencias crónicas más las emergentes? Que tenemos un déficit creciente de gobernabilidad. ¿A qué llamo gobernabilidad? También, como se vio en la mesa anterior, cada quien tiene su propio código. Desde mi perspectiva, y es la forma como yo lo abordo porque me dedico al derecho constitucional, identifico que hay gobernabilidad allí donde el contenido normativo de la Constitución encuentra su correlato en la normalidad. De manera que cuando norma y normalidad coinciden, es posible, en el orden de mis propias categorías, hablar de gobernabilidad constitucional. Cuando se interrumpe, cuando hay un hiato entre Constitución y norma, entre norma y normalidad, quiero decir, entonces hay un déficit de gobernabilidad. Y eso lo estamos padeciendo en el país de una manera muy aguda. Este es uno de los temas que comenté hace meses con mi querido y admirado amigo John Ackerman. Y hablamos en particular, y me voy a centrar en eso, en el proceso de reforma en materia de justicia que se produjo recientemente. Esta decisión en materia de justicia también es parte del discurso de la intolerancia, porque o se la descalifica simplemente por razones ideológicas o se la afirma por razones también ideológicas. Pero más allá de los planteamientos ideológicos o conceptuales o doctrinales, lo que hay es una importante realidad que se ha pasado por alto, para mal, desde mi punto de vista, de lo que representa el Estado en el futuro de México, o el futuro del Estado en México. El tema de la justicia no es un tema vinculado con la democracia. Es un tema que coadyuva a la democracia, o es un asunto que coadyuva a la democracia, como muchos otros factores. Puede haber libertad, puede haber igualdad, puede haber incluso equidad, pero nada de eso puede existir sin justicia. A la inversa, puede faltar libertad, puede faltar igualdad y puede faltar equidad, que es un concepto bastante reciente, pero no puede faltar justicia, si es que queremos hablar de un Estado. La función germinal de las organizaciones políticas fue la solución de conflictos. Están presentes a esta mesa sociólogos y antropólogos sociales, y lo saben, por tanto, mejor que yo. Lo que el grupo elemental, familiar o el tribal demandaron en primer lugar fue la solución de conflictos. Y lo primero que ejerció, digamos, en una etapa germinal también, el viejo de la aldea o el viejo de la familia, era la solución de conflictos entre las partes. Y la solución de conflictos está presente en todo tipo de organización. Puede no haber ningún elemento democrático, puede no haber ningún elemento igualitario, puede no haber nada, pero tiene que haber alguien que resuelva conflictos, como lo podemos ver en las expresiones, digamos, cotidianas y triviales de las actividades deportivas. No podríamos entender un partido de tenis o una riña de box o un juego de pelota si no hay alguien que resuelva el conflicto. Esencialmente, la sociedad es, y toda organización social, todo grupo social genera conflicto. Cuando se rompe el eje de solución de conflictos, entonces entra en crisis todo el conjunto grupal. Y cuando lo que se rompe es el eje de solución de conflictos de un Estado complejo de 130 millones de personas, entonces lo que puede quedar dinamitado es no solo el concepto de democracia, sino el de Estado mismo. En la mesa anterior se planteó
el problema de la concentración del poder en las élites y de la distribución de las élites. Bien, lo que vamos a ver en México es algo muy semejante a la fractura de las élites y a la multiplicación de las fuentes de dominación. A mí no me preocupa el tema electoral, que es en el que se ha centrado todo el debate. Lo que me preocupa es la forma en la que el propio sistema constitucional determinó darle o entregarle o regalarle a los grupos de interés y a los grupos de poder la facultad de adjudicación. Todos vimos el proceso de los acordeones, con independencia de la afectación que eso representa para el sistema electoral, construido con un gran esfuerzo y con una gran inteligencia a lo largo de décadas, independientemente de que se desbarate el sistema electoral, que eso atiende a la democracia y afecta a la democracia, va a algo más profundo, afecta al Estado mismo. ¿Por qué? Porque las fuentes de poder se multiplicaron y el poder quedó fracturado en el país. En este momento se habla de quién puede tener control sobre la Corte. Eso es absolutamente irrelevante. Finalmente nadie tendrá control sobre esas 9 personas. Van a dar bastantes más sorpresas de lo que la mayor parte de las personas creen. El problema está en los 1,711 magistrados y jueces federales que van a tener o quien se apropia de ellos o quien los intimida. El más honesto de los jueces será el que no se venda, pero sí el que resuelva conforme a las presiones y a las intimidaciones que reciban. Porque todos se convirtieron en jueces locales, lo que no se había hecho en 200 años de historia constitucional del país. Todos los jueces y todos los magistrados ahora residirán durante todo el periodo de su ejercicio en el lugar en el que fueron elegidos, porque es también lo que corresponde a la lógica electoral. Al cambiar la lógica del mérito por la lógica política de la elección, se tuvo que arraigar, entre comillas, en sentido coloquial, al elegido en el punto de la elección. Nada más calculen ustedes lo que va a ser el destino de los varios centenares de jueces y magistrados en materia penal que residan en Sinaloa, en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, y bueno, puedo mencionar más de la mitad de los estados del país. Quedan a merced de los grupos delincuenciales. Pero los otros quedan a merced de los grupos hegemónicos de poder económico. Y los otros quedan a merced de los grupos hegemónicos del poder político llamado caciquil. De manera que el riesgo para la democracia en México reside esencialmente en el riesgo de la gobernabilidad y de la cohesión del Estado mexicano, que es el que desde mi punto de vista queda más expuesto que en cualquier momento de nuestra historia de 2 siglos de independencia. Son 14:52. Doctor, gracias por darnos la palabra. Muchas gracias al doctor Valadez por la precisión en el tiempo. Nos regaló 10 segundos. Muchas gracias. Además, muy brillante exposición sobre los riesgos de las elecciones judiciales y que hay que seguir repensando, ¿no? Ahora le doy la palabra a la doctora Jacqueline Pechar. La doctora Pechar es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, es profesora titular B de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia también de la UNAM desde 2014. Adelante, doctora Pechar. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a John Ackerman por esta invitación y a Miguel Armando López Leiva, que pues también fue quien me invitó aquí, y la verdad es que es un gran placer estar aquí con tantos amigos conocidos y tantos expertos en el tema. Bueno, de lo que yo voy a hablar rápidamente es de lo que yo considero que son las claves para entender la regresión democrática en México. Y quiero decir que la sociedad mexicana en los años 70
se congregó de manera muy amplia, y esto quiero decir, no solamente fueron partidos de oposición en los que estaba ya, floreciendo la izquierda, desde entonces el Partido Comunista, pero después todos los partidos que se alinearon del lado del flanco izquierdo, pero junto con organizaciones de mujeres, organizaciones empresariales, es decir, cómo se construyó un gran consenso social en torno a la democratización del país, cómo se entendió la democratización, y ese gran consenso lo centró en tener elecciones libres, justas, competidas, es decir, pues en los estándares internacionales de lo que eran las elecciones. Bueno, y eso lo que implicó en México, concretamente por nuestra historia de un partido hegemónico, fue que pudiéramos tener una autoridad autónoma del gobierno e independiente de los partidos y un poder judicial que perteneciera, un tribunal electoral que perteneciera al poder judicial como una manera de tener a alguien que resolviera las controversias desde un poder, lo cual le daba obviamente independencia en términos de sus decisiones. Bueno, eso dicho rapidísimamente. Pero la verdad es que la democratización del país no solamente se centró en cuestiones electorales, eso fue, digamos, lo más visible, lo más claro, pero hubo una serie de complementos a eso que fueron elecciones democráticas, y fue la autonomización de tareas esenciales del Estado mexicano y también en garantías de derechos humanos que empezaron a florecer en esos años. Antes se hablaba de garantías individuales, y no fue sino hasta finales del siglo XX que empezaron a ponerse en el centro la idea de derechos individuales y de derechos humanos, en fin, de derechos y ya no solamente de garantías. Bueno, y esto lo que se tradujo es que tuvimos entonces la construcción de una serie de instituciones que lo que tuvieron fue separarse del gobierno para poder desarrollar sus tareas sin que hubiera los cálculos o los intereses del gobierno involucradas en esta, como fue toda la cuestión antimonopolios, como fue la información estadística, la transparencia y el acceso a la información, el escrutinio sobre el poder, la justicia a través de las reformas al poder judicial y la garantía de derechos humanos. Y todo esto orientado hacia limitar el hiperpresidencialismo que había caracterizado nuestra historia pasada. Bueno, y los pesos y contrapesos institucionales y sociales, hay que recordarlo, que lo que hicieron fue promover la libertad de expresión y todas las demás libertades ciudadanas, también la diversificación de los medios de comunicación y la extensión de las organizaciones de la sociedad civil. Esto, digamos, en un proceso de 20, 30 años, no fue de inmediato. Y entonces lo que construimos fue un Estado democrático de derecho. Y me faltó ahí poner un Estado constitucional democrático de derecho. Es decir, el Estado de derecho entendemos en donde hay una constitución que no solamente es un pacto social, sino que también es un elemento de limitación sobre el poder. Entonces, la vigencia de la Constitución tiene que ver con esa posibilidad de que se ejerzan los principales derechos humanos y de todo tipo, y con base a un paradigma de garantías constitucionales. Bueno, ¿qué tipo de democracia construimos? Bueno, pues construimos una democracia frágil todavía, o incipiente o germinal, como dice Pepe Woldemer, pero liberal, representativa, con competencia y con pluralidad. Ese fue el alcance de la democracia. Una competencia por el poder, tanto vertical como horizontal, y una legitimidad del poder en las dos vías, pero también una constitución, como ya dije. Pero hubo las grandes deudas sociales de esa democracia que construimos, que fueron, pues efectivamente, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia, todo lo que tuvo que ver con falta de crecimiento económico y con la corrupción, por solo mencionar, digamos, las cuestiones, las deudas efectivamente pues, más claras de ese arreglo democrático que construimos, y que la verdad es que
pues yo creo que la sociedad en su impulso hacia la democratización lo que pensaba era que con la ampliación de libertades, con instituciones plurales, lo que íbamos a tener era una mejor resolución de los problemas sociales. Bueno, lo que hemos vivido ahora, ya esto ya se refirió con todas las mediciones, digamos, de la democracia, es que tenemos una tendencia global hacia la erosión democrática. Y esa es que tenemos instituciones democráticas, y aquí yo vuelvo a retomar a Rosan Ballon, en donde dice que una cosa es tener instituciones democráticas y otra cosa es ser gobernado democráticamente. Entonces tenemos instituciones democráticas, pero nuestros líderes políticos toman decisiones sin consultarnos o nos consultan cuando ya tomaron las decisiones, es decir, a posteriori, ya está construido el Tren Maya, ahora sí consulto a los pueblos indígenas y demás. Bueno, esa es una de las cosas, pero también se toman decisiones sin transparencia, se toman decisiones también incluso yendo en contra de las propias, digamos, del propio armazón jurídico. Hay partidos políticos muy desprestigiados, parlamentos prácticamente extenuados como instituciones, el Poder Judicial deslegitimado, las élites políticas desacreditadas y fuertes exigencias de la sociedad en términos de respuestas a las demandas sociales. Y esto es algo que recoge el último estudio del Latinobarómetro, que en los 5 años anteriores fue reportando cómo iba erosionándose la democracia, y en el último año lo que encontró es que había, pues, lo que llaman ellos una democracia resiliente, en donde pues lo que había era un surgir, una expansión de la sociedad reclamando frente a todos estos tipos de malas prácticas de las instituciones que se suponían que eran puntales de la democracia. Y entonces lo que encontramos fueron, yo puse ahí elecciones socavadas, pero no solamente elecciones socavadas, sino la democracia socavada por gobernantes surgidos de elecciones democráticas. Es decir, esas elecciones democráticas socavan a las propias elecciones porque los dirigentes a lo que se dedican, como dijeron hace mucho Ziblatt y Levinsky. Bueno, creo que el punto clave es que el fracaso social de las democracias hizo que los gobiernos populistas surgieran y que, bueno, todo lo que hemos visto, como son la encarnación del pueblo, son antielitistas, son antiintermediarios entre la sociedad y el poder, quieren tener una relación directa entre el poder y el pueblo, ¿no? Porque no son ciudadanos, es un pueblo, es una entidad orgánica única, y hay una sociedad en donde pues lo que sucede es que pues no hay un espacio para la deliberación entre contrarios, sino lo que hay, o entre contrarios, entre diversas posiciones, sino lo que hay es una polarización entre los que tienen toda la razón y los que no la tienen, los que deben tener el apoyo del pueblo y los que no lo tienen. Entonces esa polarización a mí me parece que es la clave de lo que ha sido esa erosión de la democracia, que no ha permitido una mayor inclusión, no ha permitido un mayor debate, el debate está anulado y hay que voltear a Estados Unidos, en donde ni siquiera las iniciativas de Trump llegan al Congreso, ya para qué si él las firma con sus órdenes, ¿cómo se llaman? Ejecutivas. Y bueno, y una de las cosas que señala ahí, que señaló Silva Herzog en un artículo que llamaba el derecho a la refutación. Y sí, pues hemos como perdido el derecho a refutar algo porque ya tenemos de antemano una etiqueta clara para quienes refutan en contra de la posición mayoritaria, y no hay posibilidad de ese debate. Entonces, la polarización sí permite el debate, pero esta polarización de regímenes populistas lo que está haciendo es dejando fuera la deliberación. Bueno, y yo pienso que lo que se ha colocado como el pilar de la democracia, pues es un principio que es de la democracia, que es el mayoritarismo, y en donde efectivamente el triunfo de AMLO con la mayoría absoluta, pues fue algo que lo caracterizó y lo diferenció de manera muy clara de los gobiernos anteriores de la llamada
época democrática desde el 2000, en donde nadie obtuvo la mayoría absoluta, mientras que López Obrador sí, y bueno, y Claudia Sheinbaum fue todavía más adelante en ese respaldo mayoritario, pero la conexión además emocional del poder que obtuvo la mayoría absoluta, pues se da una conexión emocional con millones de mexicanos, sobre todo mexicanos de bajos ingresos, a través del incremento del salario mínimo. Ahí les puse, es un incremento realmente muy impresionante. Los programas sociales, ¿no?, que la verdad es que atienden a casi 13 millones de hogares, y las remesas, aunque yo lo pongo entre comillas porque las remesas no son una política del Estado, sino tiene que ver con la propia organización de la sociedad. Pero además, ese mayoritarismo lo que ha permitido es una operación política del gobierno que corre en dos vías: la comunicacional, a través de un discurso presidencial estigmatizante, y a través de medios públicos que sean oficializados. Y a los medios públicos no hay ningún espacio para nadie que no quiera reproducir digamos, la posición del gobierno. Digamos, ni siquiera en épocas priistas había eso en el Canal 11 o en el Canal 22, y hoy sí hay una oficialización de los medios públicos a cabo. Bueno, y la otra cara es ese ámbito de operación clientelar territorial a través del despliegue de los servidores de la nación. Y creo que el punto culminante de ese mayoritarismo, que me parece que tiene muchas alas negativas en términos de construcción democrática, es la sobrerepresentación anticonstitucional, y ya sé que hay un debate sobre si es constitucional o no, pero digamos que yo considero que es anticonstitucional porque va en contra de lo que quería la Constitución, con el límite a la sobrerepresentación, que lo que pudo lograr fue que se construyera una mayoría calificada, pues no solamente del 66%, sino del 73%. Perdón. Bueno, aquí me voy a ir muy rápido. Creo que hay ciertas vertientes a lo largo de las cuales, digamos, frente a la crítica de cómo funcionaba mal el sistema, pues aquí vemos la política de comunicación social, que es de lo que a mí me parece que ha sido un elemento en donde lo que ha habido es la utilización de recursos públicos para intervención anticonstitucional de funcionarios en elecciones, que desacatan las medidas cautelares que, por ejemplo, en el 24 dictaron tanto el INE como el Tribunal Electoral. Ya lo dijo el doctor Diego Valadez, las actuaciones ilegales también en la elección judicial, y cómo, bueno, pues cómo hubo tribunales que pues caracterizaron las mañaneras como que tenían secciones en donde había instrumentos que lograban la censura y iban en contra de la libertad de expresión. Esto dicho por jueces. Bueno, y no solamente la política comunicacional, sino el debilitamiento del Estado de Derecho, ¿no?, las reformas en contra de la Constitución, bueno, que no pudieron pasar en un primer momento, ¿no?, pero, es decir, la Guardia Nacional, la Sedena, en fin. Y de qué manera, pues, todo esto fue un debilitamiento del Estado de Derecho democrático, porque se iba en contra de la Constitución, aunque no pudo pasar en un primer momento, pero ahora con esta gran supermayoría en el Congreso, que curiosamente la supermayoría lo que ha hecho es irrelevante al Congreso, porque ya no se necesita que pase al Congreso, realmente pasa, pero sin que se le mueva una coma, dicho anteriormente, y ahora pues pasa realmente mecánicamente. Bueno, y una de las cuestiones que me gustaría llamar la atención es cómo la nueva Ley General de Transparencia ya no habla de seguridad nacional, sino habla de seguridad del Estado como aquello que puede ser una causal de reserva, y que efectivamente pues de lo que habla es de lo que dicte el Estado sobre lo que son los elementos de
limitación a la transparencia y al acceso a la información. Bueno, me voy a saltar esto de la contraindependencia del Poder Judicial y quiero decir que, con esto termino, que hay restos democráticos en peligro, como el INE autónomo y profesional en procesos de reforma regresiva, si es que va por la ruta que se nos ha dicho públicamente de eliminar la representación proporcional y de hacer ahora sí totalmente irrelevante el poder por la mayoría que tendrá el partido en el gobierno y la reducción en el financiamiento público de los partidos a favor de dinero privado no fiscalizable, que ya es un problema por la falta de bancarización, pero que podría ser un problema mayor. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias a la doctora Béchard por esta reconstrucción del tipo de democracia liberal representativa que se construyó durante la llamada transición democrática y, si le entendí bien, pues su interrupción y erosión, pues no solo de la transición de la democracia misma, y que vienen todavía peligros o retos más importantes, ¿no? Como la reforma electoral. Ahora le doy la palabra a la doctora Marta Lamas en Cabo. Ella es doctora y maestra en antropología por la UNAM, licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es investigadora titular en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y es coordinadora del Seminario de Modernidad, Versiones y Dimensiones. Adelante, Muchas gracias, Ricardo. Yo también agradezco a Miguel Armando López Leiva y a John Ackerman estar con ustedes, aunque me siento un poco un sapo de otro pozo, como se dice, o una rana de otro pozo, entre tantos politólogos. Y yo, bueno, creo que aquí se ha dicho mucho y todos ustedes lo saben, que la política y el proceso democrático trascienden la idea de ciudadanía entendida como participación electoral. Pero ¿qué pasa con la participación ciudadana, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades realmente para participar políticamente que tenemos muchísimos ciudadanos y ciudadanas? Y cómo las demandas que de repente queremos que se vuelvan una realidad, pues enfrentan todo tipo de dificultades. Yo recuerdo que la primera vez que las feministas hablaron de despenalizar el aborto en México fue en 1936 y nos tardamos 71 años en conseguirlo para la Ciudad de México. Ahorita está en 25 entidades federativas, todavía nos faltan 7. Pero bueno, más que este tema de la participación ciudadana, yo siempre me gusta lo que piensa Benjamín Arditi, y hace tiempo planteó que, digamos, para reconocer la importancia que tienen las organizaciones ciudadanas en la construcción de un escenario político democrático, Arditi postuló la idea de un segundo circuito en la política democrática, ¿no? Planteando que había que formalizar esa participación, ¿no? Y que el Estado, así como le da dinero a los partidos, también le diera dinero a las organizaciones ciudadanas. Bueno, no voy a entrar en la discusión de lo que plantea Arditi, nada más les quiero recordar que esto del financiamiento de la política es uno de los grandes temas y que la disparidad que las ONGs enfrentamos, yo nada más pongo el ejemplo del millonario Patricio Slim, que es el hijo de Carlos Slim, que es el que ha financiado a Provida y a todos los grupos ultraconservadores como la Unión de Voluntades o la Red Familia ahorita, ¿verdad? En donde la disparidad y la forma en que Provida nos obstaculizó todo lo que teníamos, ¿verdad? Era impresionante. Se necesita dinero para hacer política, ¿no? Y en México, la ultraderecha y el conservadurismo religioso se están reconfigurando y se reorganizan con abundantes recursos, con campañas no solo las del hijo de Slim, de muchos millonarios. A mí me impacta ahora el doctor Simi, que avanza mediáticamente, impulsando un discurso que mezcla elementos de la religiosidad católica y de la mercantilización empresarial.
Pero bueno, uno de los retos principales que tenemos las organizaciones feministas es cómo hacemos que nuestras demandas, que consideramos que hay demandas fundamentales en la democracia, lleguen realmente al espacio de la discusión política, ¿no? Y digamos, nos hemos propuesto algo que suena muy bonito, pero muy complicado, la reparación del lazo social, ¿no? O sea, sabemos que estamos inmersos en un proceso en donde se mezcla la racionalidad neoliberal con el neoconservadurismo, y esto produce efectos desdemocratizadores que preparan el terreno para una gobernanza en la que la mentira, la posverdad y la manipulación mediática se vuelven moneda corriente y propician la movilización de una narrativa antidemocrática. Y justo por eso es muy importante, digamos, para desmontar la escalada del desgarramiento del lazo social que estamos viviendo, no solo de las atroces violencias, y no me voy a meter en eso, sino de lo que aquí ha salido mucho, que son los discursos de odio, ¿no?, que quebrantan el orden político. Y nosotros planteamos y retomamos a Daniel Innerarity, que dice que esto requiere de conocimiento, porque el conocimiento no es solo un medio para saber, sino una herramienta para convivir. Y Innerarity señala algo que también Jorge Cadena Roa y Kermit Puente han planteado, que tiene que ver con la complejidad y cómo se requiere un ejercicio de actualización teórica y de renovación conceptual para hacer inteligibles también nuestras propuestas, ¿no? Y bueno, no lo dice Innerarity, yo creo que también ellos coincidirían que mientras la ciencia ha cambiado buena parte de sus paradigmas, los conceptos centrales de la teoría política no han llevado una correspondiente transformación. Y yo veo ahí, digamos, la gran ausencia de la comprensión de género, que todavía la gente piensa que género es mujeres o lo que atañe a las mujeres. No me voy a meter en el tema de género, quiero ir a otra parte más al final, pero aunque el conocimiento es un paso indispensable para erradicar desigualdades, exclusiones y agresiones arraigadas en creencias esencialistas, lamentablemente no basta con el conocimiento. Hace años, al preguntarse si era posible una experiencia democrática de acción política, Hannah Arendt planteó que lo que está en juego verdaderamente es la comprensión. Y ella recordó que hay una brecha entre el tener información correcta o conocimiento científico y comprender. Y al distinguir entre conocimiento y comprensión, Arendt dijo que alguna vez puede ocurrir algo que nuestras categorías no estén equipadas para comprender, y reflexionó acerca de qué implica perder nuestras herramientas de comprensión. A Arendt le preocupaba, cito, el hecho perturbador de que nuestra gran tradición haya permanecido tan singularmente silente, tan patentemente falta de respuestas fecundas ante el desafío de las cuestiones morales y políticas de nuestro tiempo. Cierro la cita. Y ella consideraba que las ciencias políticas, aquí la vuelvo a citar, cuya vocación más alta es ir a la búsqueda de significado y responder a la necesidad de una verdadera comprensión de los datos políticos, cierro la cita, deberían abordar la centralidad que tiene, vuelvo a citarla, el comienzo consciente de algo nuevo. Y eso, algo nuevo, eso que hace que cambie la perspectiva política, creo yo que es esta concepción del género como una dinámica que es simultáneamente psíquica y cultural. Y así es un reto conceptual, y asumirlo es clave para desarrollar no solo nuevas pautas de juicio, sino nuevas formas de incidencia, como sugirió Carla Valverde ayer me sugirió con su intervención sobre los jóvenes, porque se requieren narrativas creativas que los enganchen, ¿no? Y yo creo que de eso trata el esfuerzo de ampliar la agenda democrática.
el reto de contribuir a la reflexión sobre la democracia con un pensamiento, pero sobre todo con una actitud que abone a la comprensión, requiere crear otras pautas de juicio y por ende otra narrativa. Solo así seremos capaces de enfrentar los discursos que impactan tanto a la dinámica de las relaciones sociales como a los procesos de formación de la subjetividad, y tal vez con ciertos nuevos conceptos podremos alentar un cambio de las mentalidades. Con el objetivo de comprender cabalmente los nuevos retos democráticos, me parece útil lo que hoy se llama la psicopolítica, pues toma en cuenta el papel crucial de las emociones en el campo de lo político. Pensar los retos de la democracia desde la psicopolítica ayuda a desentrañar los hilos de esa maraña que existe hoy en nuestro país entre violencia, lazo social, capitalismo, trauma, disidencia sexual, identitaria, etc. Son varios los autores que trabajan con la psicopolítica, por ejemplo, Eva Illous, que en su reciente libro La vida emocional del populismo, cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia. Su capítulo de conclusiones se titula Las emociones en una sociedad decente, lo que me recuerda el libro de Avishai Margalit, La sociedad decente, donde este filósofo señala cómo las sociedades son insensibles, indecentes, con ciertos grupos de personas. Margalit plantea que tal vez para lograr ser una sociedad justa, que eso es lo que queremos, antes hay que ser una sociedad decente. Y tal vez otro reto democrático sea convertirnos en una sociedad decente, y hay mucho que hacer en ese terreno. Pensar y debatir sobre los retos de la democracia requiere pensar y debatir sobre ciertos sentimientos y emociones que circulan e inciden en la dinámica política y en el clima social. Ya Jacqueline habló también de eso. Y aunque ya tenemos detectados a varios hechos, acciones, circunstancias que producen violencias, sufrimientos, traumas, parecería que todavía no tenemos claro cómo reparar el desgarramiento del lazo social. Y el neoconservadurismo, el autoritarismo, incluso lo que ahora se califica de neofascismo, conllevan modos de sentir, afectos y emociones que permean nuestras acciones y circulan en nosotros mismos. Varios autores, desde Wilhelm Reich y Fromm hasta Bourdieu, pasando por Foucault y por Guattari, han analizado la patología del fascismo en nuestros hábitos y emociones y han apuntado a que un adversario contra el que deberíamos de dirigir nuestras mejores fuerzas son los sentimientos y las prácticas presentes en el microfascismo que hay en nosotros mismos. Sin embargo, en la discusión sobre la polarización política que vivimos y sobre los procesos de desdemocratización, el interés parece olvidar lo que ya Virginia Woolf apuntó hace años. La barbarie del fascismo está también a la vuelta de la esquina en las actitudes cotidianas de los ciudadanos. El contexto político actual es complicado para los grupos y asociaciones del movimiento feminista. Sin embargo, muchas participan en debates acerca de la democracia e intentan poner en la agenda democrática el punto de los cuidados. No se trata solamente de descargar a las mujeres del trabajo gratuito que llevan a cabo, sino de conceptualizar los cuidados como una infraestructura básica de la sociedad. Pensar en términos estructurales es necesario si queremos transformar las estructuras que nos estructuran, como diría Bourdieu, como una sociedad violenta e indecente. Y el cuidado tiene un efecto socializador muy profundo y es fundamental para reparar el lazo social. Todas las personas necesitamos cuidados cuando nacemos, crecemos, nos enfermamos y envejecemos. Y el reto democrático que proponen varias feministas
Es algo así como reformular el contrato social, tan basado en la división sexual del trabajo, y en vez reconocer la igualdad sustantiva entre todos los seres humanos, reconociendo la vulnerabilidad y la fragilidad de la vida humana. Esto serviría para otorgar importancia a desarrollar las instancias y apoyos necesarios que otorguen, por un lado, los cuidados necesarios y por el otro, las condiciones igualitarias a las personas que cuidan. Esto requiere también cuestionar la ficción de que los seres humanos somos autónomos y cambiar la narrativa por una que dé cuenta de que los mandatos de género, ¿verdad?, ya no se aceptan como venidos del cielo, sino que los construimos. Cerrar las brechas de desigualdad e injusticia que persisten y que producen las violencias y sufrimientos que nos preocupan y duelen, requiere encontrar nuevas claves de intervención. Y recuerdo de nuevo la ponencia de Carla, que me encantó, con los y les jóvenes, y, digamos, destacar el sentido profundamente democrático de las labores de cuidados, también podría ser, digamos, una forma de entrar. Parafraseando a Margalit, los cuidados son un paso indispensable para lograr una sociedad decente y democrática, y parafraseando a Hannah Arendt, comprender la radicalidad que implica ponerlos en el centro de la agenda es un acto político. Muchas gracias.